Efectivamente, queridas amigas, amigos, gracias por la invitación, porque a mis años y a través de mi historia política, hoy día la gente en este tipo de eventos agradece más mi ausencia que mi presencia. ¿Por qué? Pues porque quizás todo lo que tengo que decir ya lo dije y entonces, en alguna medida, se vuelve redundante. Y efectivamente, hoy todas las cámaras se alinean en contra de la actividad política. Quiero hacer aquí otra vez un mea culpa, he sido político durante 50 años. Nunca me he tenido que poner una capucha para externar mis puntos de vista, sino que lo he hecho así, como estoy en esta ocasión, abiertamente. No quiere decir que todo lo que haya dicho en mi vida en esa materia sea dogma de fe, ni mucho menos. Uno se equivoca, uno comete errores, y a través de los años es que va uno adquiriendo una reflexión, diría yo, en un momento en que ya los años ya no le permiten aplicarla. Pero ese es el ciclo de la vida. A eso estamos sometidos todos. Yo veo acá mucha gente joven y esto es importante porque hoy que hay un estado depresivo en la gente, pues esto afecta más que las crisis, porque el estado depresivo es producto de una crisis. Y este tipo de crisis uno sabe dónde empiezan, pero nunca puede llegar a determinar dónde va a terminar. Y efectivamente había un señor ahí que fue a poner una guillotina enfrente del Palacio Nacional, haciendo una remembranza de la Revolución Francesa. Está bien, lo que no conoció quizás fue a profundidad la historia, porque efectivamente esa guillotina durante casi 4 años o un poco más le cortó la cabeza a muchos nobles, a muchos empresarios, pero al final se la terminó cortando al que puso la guillotina. Y a él le fue peor porque ya no tenía filo la cuchilla, o sea que le tuvieron que dar varios golpes a Robespierre. O sea, la historia es importante, mis amigas, mis amigos. Alguien dijo para no cometer los mismos errores, pero el ser humano los vuelve a cometer porque somos humanos. Hay que tratar, en la medida de las posibilidades, de anticiparse a ellos. Ahora bien, hablando de esta amable invitación que yo les agradezco, porque tiene también sus consecuencias. Acuérdense que yo no le soy muy simpático a los medios de comunicación. Yo creo que, y lo he dicho en varias ocasiones, que la construcción es la que más derrama, ustedes lo saben. Lo que es más, la municipalidad con quien más contacto y comunicación tiene continua y permanentemente, obviamente, es con el gremio de la construcción. Y déjenme decirles que nos hemos llevado muy bien. A veces fruncen la nariz un poco porque obviamente tenemos que ser limitantes en ciertos aspectos, pero al final llegamos a acuerdos. ¿Y esto qué provoca, mis amigos? Pues esto provoca lo que detestan muchas veces los medios de comunicación, es estabilidad. Óigase bien, estabilidad. Claro que eso no da de comer a los medios de información, porque obviamente ellos se nutren de la inestabilidad. Y nosotros, conjuntamente con la Cámara de la Construcción, lo que producimos es
estabilidad. Estabilidad en la administración municipal, en el profesionalismo de sus nuevos integrantes, jóvenes que ya vienen con un título debajo del brazo, pero también con una experiencia vivida que es una simbiosis básica para realizar una buena tarea. Cualquiera de los jóvenes que están ya en la municipalidad capitalina la podrían hacer mucho mejor que el actual alcalde, que apenas es bachiller. O sea, esto es importante. ¿Cuál es nuestra inversión dentro de ese marco de estabilidad? Es precisamente esta generación nueva que viene con el impulso, con el entusiasmo, con el conocimiento y con la experiencia. La experiencia es algo que no se puede comprar en el supermercado, por lo menos todavía. Esto se adquiere con el tiempo, con unas vivencias personales. Hoy día se habla mucho de sistemas, que lo que falla es el sistema. No, yo goberné 4 años con este sistema, con estas leyes, con esta constitución. Y bueno, no quiero decir que fue perfecto, ni mucho menos nuestro gobierno, pero funcionó. Funcionó, adquirimos el respeto de la comunidad internacional porque pudimos decirles, un momentito, en su lugar descansen, como dicen los militares. Aquí, si vamos a argumentar y a contraargumentar, vamos a unir todas las aristas de los problemas. Pero la clave no fue el sistema. El sistema no es malo. Puede tener sus defectos y todos los sistemas son proclives a mejorarse, obviamente. En la construcción estoy seguro que hay evolución continua y permanente de los sistemas constructivos. Está bien, pero la clave es la persona que se pone al frente de los sistemas. Es los funcionarios públicos, es los administradores, es el nivel medio de esa administración como sucede en estas empresas que ustedes representan. Yo quizás aquí no veo muchos de los grandes constructores o generadores empresariales. No, es un nivel medio, emergente, que viene capacitado, más capacitado que nosotros. Pues igual en la municipalidad. Esa evolución se está dando también en la municipalidad. Quizás hay que perfeccionarla, pero también no hay que perder de vista la historia. Y la historia ya es algo de lo que yo puedo hablar un poquito. A mí me llegan a decir, ¿pero usted le va a recomendar al presidente? No. A un presidente no se le recomienda, no se le aconseja. Lo más que uno puede es contarle sus experiencias. Y entonces, en base a esas experiencias, él tomará actualmente lo que le conviene o no le conviene. Yo, cuando ustedes no habían nacido, mi primer puesto que desempeñé fue director del INGUAT. Y me llegaba a ver periódicamente un expresidente de la República. Yo lo atendía con mucho cariño, ¿verdad? Y con mucha deferencia. Y entraba el viejito que se llamaba don Miguel Irígoras Fuentes, general e ingeniero. Y entonces una de las anécdotas que me contaba, que a mí me hacía mucha gracia y quizás algunos ya me la oyeron, era, fíjese usted, que yo, cuando era jefe político allá en las montañas de Huehuetenango, junté a la gente y le dije, ¿y aquí cómo hacen en estas montañas para trazar un camino? Ah, me dijeron, pues aquí soltamos una mula y por donde va la mula vamos haciendo el camino. Y si no tienen mula, mandamos a traer un ingeniero a la capital. O sea, todas las cosas van evolucionando a través del tiempo, mis queridas amigas. No solo el sector empresarial, también el sector político, el sector
religioso probablemente, quizás el que menos evoluciona, pero ahí van evolucionando también. O sea, no tenemos que permitirnos entrar en un proceso depresivo en el país. Este país tiene un potencial inconmensurable. Claro, tragedias terribles que nos han sucedido y que probablemente nos van a suceder en el futuro, ¿sí? Cuando don Pedro de Alvarado conquistó este territorio y fue a presentar su informe a Carlos V, creo que fue, este le preguntó cómo era el territorio que había conquistado. Y él tomó un papel, lo hizo así y lo puso sobre la mesa. Así es el territorio que he conquistado. Y efectivamente, yo me he saltado casi todos los charcos del país. He andado en casi todas las carreteras y caminos, en épocas en las que las carreteras asfaltadas podían ser contados con los dedos de la mano. Sí, y andaba impulsando candidaturas de personas que yo consideraba que eran las adecuadas para el país, pero que la gente no los fijó en la mente. No eran buenos para ellos, pero eran buenos, muy buenos. Uno de ellos es actual presidente, que me mandó a decir que yo iba a ser el único alcalde que era reelecto sin hacer campaña y él el único presidente que iba a ser presidente sin meter ni un voto. Esa es historia, mis queridas amigas y amigos. Quizás estoy hablando cosas que no interesan para lo que nos ocupa en este aspecto. La construcción es vital para nosotros, es vital. Y la armonía y la estabilidad de esa relación de la municipalidad con las empresas constructoras, con los gestores de la construcción, son vitales. No podemos fruncirnos la nariz, tenemos que caminar de la mano. Tenemos mucho por delante, van a haber tropiezos, van a haber inconformidades, pero hay mucho más positivo y constructivo que hacer para el futuro. Felicitaciones por la organización. Muchísimas gracias.